Bendiciones, mis hermanos. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 14 de Primera de Reyes. Es un capítulo, mis hermanos, donde los reyes son quitados de sus puestos por haber negado su fe en Yahvé, Dios de Israel, el Dios que los había sacado de Egipto y que los había puesto en esas ciudades tan hermosas, en esas ciudades que, como les decía Dios, pueblos que emanan leche y miel. Ahora vamos a ver cómo son desterrados estos dos reyes, el de Judá y el de Israel. Veamos pues, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por ese tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Jeroboam dijo a su mujer: tú debes hacer esto, disfrázate para que no sepan que eres la mujer de Jeroboam, y luego ve a Silo. Allí está el profeta Ahías, que me anunció que reinaría en este pueblo. Llévate 10 panes, tortas y un frasco de miel, entrarás en su casa, y él te dirá lo que sucederá con el niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se fue para Silo y entró en la casa de Ahías. Este ya no podía ver, tenía fija la vista por su avanzada edad. Pero Yahvé había transmitido una palabra a Ahías: la mujer de Jeroboam viene a consultarte respecto a su hijo que está enfermo. Le dirás esto: cuando se presente, se hará pasar por otra. Así pues, cuando cruzó el umbral de la puerta y Ahías oyó el ruido de sus pasos, éste le dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Se me ha encargado para ti un terrible mensaje. Tú repetirás a Jeroboam esta palabra de Yahvé, Dios de Israel: te elegí en medio de mi pueblo, para hacerte el jefe de mi pueblo Israel. Le quité el reinado a la casa de David, para dártelo a ti. Pero tú no has sido como mi servidor David, quien cumplía mis mandamientos, caminaba con todo su corazón siguiéndome, y hacía lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los anteriores a ti. Te has hecho otros dioses, ídolos de metal, que solo me irritan, y me has dejado tirado. Por todo eso, haré que sobrevenga la desgracia a la casa de Jeroboam. Exterminaré a todos los varones, sean esclavos o libres en Israel. Barreré con la casa de Jeroboam como se barre la basura, hasta que no quede nada. El de la casa de Jeroboam que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será devorado por las aves. Yahvé es quien lo dice. En cuanto a ti, levántate y vuelve a tu casa. Apenas atraviesen tus pasos la puerta de la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrarán. Será el único de la casa de Jeroboam que reciba una sepultura, porque es el único de la casa de Jeroboam en quien Yahvé, Dios de Israel, encontró algo bueno. Yahvé instalará en Israel un rey que hará desaparecer la estirpe de Jeroboam. El castigo está cerca, ya está allí. Yahvé sacudirá a Israel como una caña llevada por la corriente. Arrancará a Israel de este buen país que dio a sus padres, los dispersará al otro lado del río, porque han provocado la cólera de Yahvé con sus postes sagrados. Entregará a Israel por culpa de los pecados que cometió Jeroboam y que hizo cometer a Israel. La mujer de Jeroboam se levantó y se fue a Tirsa. En los momentos en que atravesaba el umbral de su casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, según la palabra que Yahvé había dicho por medio de su servidor Ahías el profeta. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, todo esto está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años, luego se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel, para que en ella habitara su nombre. Su madre era Naamá, la amorrea. Judá hizo lo que disgusta a Yahvé,
y provocaron su cólera con sus pecados, mucho más que sus padres. También edificaron altos lugares, con piedras paradas y postes sagrados, en todas las altas colinas y bajo cualquier árbol verde. Hubo además homosexuales sagrados en el país e imitaron todas las prácticas vergonzosas de los paganos que había expulsado Yahvé ante los israelitas. El 5.º año del reinado de Roboam, Sesoc, rey de Egipto, atacó Jerusalén, se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros del palacio real, se apoderó de todo. Tomó todos los escudos de oro que había hecho Salomón. En vez de ellos, el rey Roboam mandó hacer escudos de bronce y los puso en las manos de los que iban corriendo delante de su carro y de los guardias de la entrada del palacio real. Cada vez que iba el rey al templo de Yahvé, los que corrían delante de él los tomaban y luego los devolvían a la sala de guardia. El resto de los hechos de Roboam, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam se acostó con sus padres, lo enterraron en la ciudad de David. En su lugar reinó Abiam su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guerras continuas entre estos dos reyes siempre hubo, siendo que eran de los mismos, Israel y Judá, las dos naciones que Dios había dado a los israelitas, a los judíos. Y Dios había dicho a Roboam que no fuera a pelear en contra de Jeroboam, su hermano, ya que eran como hermanos. Dios así los consideraba, y así nos considera también a nosotros, hermanos. Somos hijos de Él, todos somos hermanos, y no tenemos por qué pelear unos con otros. Todo lo que Dios manda hacer, mis hermanos, todo lo que Él decide que se haga, lo hace por un bien de las naciones. A este pueblo de Israel le iba a mandar un castigo muy terrible, exterminando a todos los hijos de Jeroboam, comenzando con este niño que llevaba a su esposa ante Ahías, para que éste le profetizara qué era lo que iba a suceder con él. Pero éste le da una mala noticia. Le dice que comenzando con ese niño, todos los jóvenes que sean hijos de la raza de Jeroboam morirán. Es algo tan difícil y triste que las decisiones que Dios toma para una nación sean de esa manera. En aquel tiempo, Dios les avisaba por medio de los profetas, les anunciaba a los gobernantes, los que gobernaban esa nación, en este caso Jeroboam, que era el rey de Israel, le manda avisar con su esposa todo lo que va a suceder. Ojalá y hoy en la actualidad todos los gobernantes escucharan por medio de algún profeta que les avisara que se comportaran o que hicieran el bien a las personas. De lo contrario, les iba a ir muy mal en la vida. Pero hoy, mis hermanos, en la actualidad, nada de esto sucede. Y todo se va llevando a cabo según los pensamientos del gobernante. Lo que él piense es lo que se hace. Y en aquel tiempo no. Dios les avisaba por medio de los profetas. Y aún así ellos caían en el pecado. Aún así ellos eran malvados. Este Jeroboam, Dios le dio el reinado para que se comportara bien, pero por celos de que sus ciudadanos fueran a Judá a adorar a Yahvé, este Jeroboam comenzó a hacer postes sagrados, comenzó a poner estatuas en todos los lugares altos, para que allí fuera todo Israel a adorar a esos dioses. Y entonces ese pecado no se lo iba a perdonar Yahvé. Le manda a decir con el profeta que por esa causa él va a sufrir las consecuencias. Y así sucede. Ya cuando estos reyes mueren, tanto el de Judá como el de Israel, los reyes que vienen enseguida de ellos van a ser mucho peores. Pero todo esto, mis hermanos, viene a la infidelidad de las personas. Si nosotros conocemos de Yahvé, conocemos de nuestro Dios que nos ama, que Él siempre busca nuestro bien, pero que aún así nosotros nos vamos desviando por otros caminos que no son los rectos, entonces vienen las consecuencias, nos va mal en la vida y ya Dios no nos quiere atender, no nos atiende. Y es nuestra culpa, hermanos, por ser tan infieles con Dios.
Eso le pasaba a los reyes de aquel tiempo y ellos sufrían las consecuencias. Este rey de Judá, Roboam, fue mucho peor que el rey de Israel. Este de Judá ponía postes sagrados por todas partes, cuando ellos tenían el templo de Yahvé. Ellos tenían a dónde ir a adorar y preguntarle por lo que sucedería en un futuro, pero confiaron más en esas cosas, en esos dioses. Fíjese nada más, la abominación que ellos estaban cometiendo contra Yahvé. Ya tenían hasta homosexuales sagrados según ellos. Un homosexual, ¿qué va a tener de sagrado en realidad? Hermanos, si Dios hizo al hombre y a la mujer, no hizo hombre y hombre o mujer y mujer, ¿por qué estos de Judá voltearon sus espaldas a Dios cuando Dios había expulsado a todas aquellas naciones por culpa de eso? A aquellas naciones que había expulsado Dios delante de los israelitas, los expulsó porque hacían toda esta clase de abominaciones. Tenían sus postes sagrados, tenían homosexuales sagrados, ponían toda clase de dioses para ellos ir a adorarlos y ofrecerles sus sacrificios humanos. Hacían sacrificios humanos, cosa que a nuestro Padre Dios nunca se le ocurrió. Y entonces decide acabar con todo eso. Hermanos, lo que hagamos en contra de nuestro Dios, lo que estemos pensando que está bien, pero que muy dentro de nuestro interior sabemos que está muy mal, en realidad busquemos a nuestro Dios para que Él nos siga llevando por el buen camino y no nos desviemos. Oremos, roguémosle a Dios para que así nosotros seamos fieles siempre y no volteemos nuestras espaldas hacia Dios. Que siempre encuentre Dios fidelidad en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.